synthetic half-light rolls over your steering wheel. I'm closing my eyes just for a while. Can you call me when we're almost halfway? A house, the first thing I see. John, estamos en el Diner Hall del Trinity College, aquí en Dublín. Usted estudió aquí filología inglesa. Cuando estudiaba aquí, ¿soñó alguna vez que sería escritor, que se convertiría en lo que hoy es, en uno de los escritores de novela policíaca más conocidos del mundo? No, desde luego que no. Sigo algo sorprendido de que haya sucedido. Yo creía que iba para periodista, pero mientras estuve aquí tuve la suerte de estudiar con el profesor Ian Ross, quien en 1999 introdujo el primer curso de novela negra en Irlanda. Y aquello fue importantísimo para mí, porque me permitió conocer la obra de Ross Macdonald, que es una de mis grandes influencias. Antes de entrar en su nueva entrega, creo que es la número 15, En tiempos oscuros, sí que me gustaría que, pensando en los espectadores que todavía no conocen su serie, hablásemos un poquito de ella. Presentemos un poquito a Charlie Parker, que es el gran protagonista, que es este ex policía de Nueva York, a quien le asesinan a su esposa y a su hija pequeña, Jennifer, y se recicla en detective privado. Es un detective muy peculiar. De manera resumida, ¿cómo lo podríamos presentar? ¿Quién es Charlie Parker? Es un hombre que ha sufrido una pérdida espantosa, como usted ha dicho, la de su mujer y su hija. Y yo creo que hay dos respuestas a este tipo de pérdida. Una es encerrarse en uno mismo y sentir rabia, dolor, ira. Luego hay gente que quiere compartir su sufrimiento, que no quiere sufrir sola. Y por otro lado hay gente que sufre y que con el sufrimiento desarrolla empatía y compasión y se proponen que nadie sufra como han sufrido ellos. Yo creo que en la trayectoria de la serie, Parker empieza como el primer ejemplo, un hombre egoísta que siente ira, dolor, aflicción, una sensación de pérdida, y termina como el segundo. Es un hombre incapaz de dar la espalda a los demás. Cuando el lector se enfrenta por primera vez con cualquier título de la serie, ya se sorprende. ¿Por qué? Tenemos a un Charlie Parker que es un detective amargado que siempre intenta redimirse. Tenemos efectivamente a Angel y Louis, una pareja gay que son sus ayudantes, ultra violentos. Y luego tenemos unas tramas donde se mezcla lo policíaco con lo sobrenatural. ¿A usted lo meramente policíaco, una serie policíaca al uso, le aburría? Yo vengo de una sociedad que se siente muy cómoda con lo irracional. No es fácil criarse en el catolicismo y ser totalmente racional. Cuando empecé a escribir estas novelas, no me supuso ningún conflicto mezclar los dos mundos. De hecho, pensé que añadía una nueva dimensión a lo que hacía. ¿Hacemos buenas acciones para ser buenos vecinos? ¿Se nos va a juzgar en la otra vida además de esta? Mis libros no son novela negra, desde luego no en la actualidad. Y no creo que nunca lo fueran. Pero sí novelas de misterio, y lo son casi en el sentido religioso de la palabra, la idea del misterio como revelación divina que no puede comprenderse solo mediante la razón humana. Ahora ya han pasado casi 20 años desde que empezó esta serie. Supongo que al principio se lo preguntarían a menudo sus amigos o sus familiares, ¿por qué la ambientó en el estado de Maine y no en Irlanda, que es su país? En los años 70, Irlanda era un lugar horrible para crecer. Era deprimente, había desempleo, era cerrado, tanto física como psicológicamente. Y yo lo único que quería era escapar. Me pareció que si empezaba a escribir novela negra ambientada aquí, pasaría por definición a ser novela irlandesa y tendría que tratar temas irlandeses, y seguramente uno de ellos hubiera sido el terrorismo. Y yo no quería escribir novela negra sobre el terrorismo, no es lo que quería hacer. En todos los sentidos, los Estados Unidos representan una posibilidad de evasión, y siempre ha sido así. Los irlandeses emigraron a los Estados Unidos, si querías escapar te ibas allí. Y como el género me encantaba, pensé que podía aportar algo de mi carácter irlandés a la novela de misterio americana, que es una novela que no trata lo sobrenatural,
No tiene mucho interés en la mitología ni en lo espiritual. Es bastante rígida en sus formas. Y pensé que podía cambiarlo y hacer algo distinto. John, vamos a hablar ya de esta nueva entrega, de la número 15 de Tiempos Oscuros, y vamos a explicarle un poco a nuestros espectadores el argumento. Yo empiezo y usted sigue. Un día Jerome Barnell sale de la cárcel tras pasar 5 años por posesión de pornografía infantil y le pide a Parker que investigue porque él está convencido de que le tendieron una trampa, porque él se considera inocente. Y a partir de ahí vamos a conocer una comunidad muy extraña y violenta, denominada El Tajo, y vamos a conocer también un personaje muy extraño, que es el Rey Muerto. Bueno, ¿cómo lo juntamos todo? ¿Qué podemos contar? El Tajo es una comunidad, pero también es un sitio físico, vinculado a la violencia durante mucho tiempo. Y la gente de El Tajo son básicamente criminales con una vida criminal. Roban, secuestran, todo para sostener a esa pequeña comunidad. Y sus acciones han atraído algo hacia ellos. Una entidad o una persona, no está muy claro durante el libro, que se llama el Rey Muerto, que ocupa un espacio físico, una vieja torre en la que ha crecido un árbol. En todos los libros de la serie, también en este, desde luego, Charlie Parker tiene que enfrentarse a gente muy, muy mala, a sectas, organizaciones muy poderosas y oscuras, y eso lleva a que encontremos momentos extremadamente violentos. ¿Dónde se pone usted el límite a la hora de mostrar esas escenas violentas? Yo creo que todos tenemos nuestros límites. No tengo ningún interés especial en ofender ni asquear al lector. No quiero que se sienta incómodo. La idea de derramar sangre en la página porque sí no me atrae. Pero tampoco es una ciencia exacta. Cuando estás escribiendo un libro, cuando escribes una escena violenta, el pulso se te acelera un poco. Son escenas más interesantes que las descripciones de paisajes y árboles. Y para el lector, son el punto en el que el ritmo empieza a acelerar. Se puede hacer con sutileza y con cuidado. Y yo creo que aprendo día a día, o eso espero. Siempre que acabo de leer un libro suyo, tengo la impresión de que Charlie Parker sale de las sombras, resuelve un caso y regresa a las sombras. Es como si cada vez Parker fuera un ser más sobrenatural. ¿O ya lo es? ¿Es sobrenatural ya Charlie Parker? No quiero revelar demasiado. Creo que parte del viaje de las novelas consiste en que Parker averigüe qué es o cuál es su propósito. Y cada vez tiene más claro que el suyo es un papel en una historia más grande. Y también su hija tiene un papel, como el lector sabe bien. De hecho, el lector sabe más de su hija que el propio Parker. Queda claro que ella es mucho más extraña que él. Sí, los libros sugieren que hay algo en él que no es totalmente humano, que hay algo más en juego. There are waves up in the diamond sky, stronger than you and I. ¿El final de la serie ya está en su cabeza o todavía no se lo ha planteado? Soy un hombre de mediana edad y voy al médico una vez al año. Así que si me dijera que no reserve vacaciones después de noviembre, seguramente podría terminar la serie. Sí, tengo una idea de final en la cabeza y podría escribirlo. Pero todavía me gusta escribir los libros y me encanta ver el mundo a través de la mirada de estos personajes.
echaría de menos escribir sobre ellos. Aún así, la serie ya ha cogido su impulso. Los libros están entrelazados y son como una roca cuesta abajo. Así que voy a dar un paso atrás en un par de años. Creo que habrá al menos 1 o 2 libros que regresarán al periodo posterior a la muerte de la mujer de Parker, casi con la voluntad de conseguirme algo de aire fresco. Hemos hablado mucho de lo sobrenatural. Sabemos que Parker, está en contacto con sus seres queridos muertos. Y veo que usted sigue llevando ese amuleto del que no se separa nunca, ¿verdad? Bueno, es la misma cruz que lleva Parker, se menciona en los libros. Es la cruz bizantina de los peregrinos. Y de hecho es la tercera, porque las voy gastando. Suelo agarrarme a ella en busca de seguridad. Supongo que es cuestión de religión. Yo creo en algo y espero sinceramente que ese algo crea en mí, lo que es aún más importante. Me da seguridad y si la perdiera me llevaría un disgusto. Sí, es tan importante para mí como lo es para Parker. Una última curiosidad. Cuando un escritor triunfa, como lo hace usted con una serie policíaca, ¿eso es un problema para los otros libros que no son policíacos o no? Bueno, han pasado 20 años y uno ya viaja con un cierto equipaje. En Inglaterra acabo de publicar una novela sobre la vida de Stan Laurel. Y creo que seguramente se ve a través del prisma de estos libros. Pero siempre he tratado de hacer cosas distintas. He escrito fantasía, libros para jóvenes lectores, que en cierto modo alimentan la serie de Parker. Si me hubiera limitado a los libros de Parker, creo que la serie sería mucho más pobre. Al hacer otras cosas y experimentar, eso se filtra en los libros de Parker y los mejora. No deja de ser curioso que seamos capaces de empatizar con un detective violento, amargado, vengativo, que habla con sus muertos, que tiene como ayudantes a 2 delincuentes y asesinos que ríete tú de Aníbal Lecter y que además cruza cualquier atajo para lograr su objetivo. Pues sí, nos cae bien porque es el privilegio que tenemos como lectores y porque además Connolly es mucho Connolly. El miedo no era un problema. Sabía que su hija muerta le vigilaba desde las sombras, aunque no había recibido ninguna visita suya desde hacía semanas. A veces creía percibir su presencia, sobre todo cuando oscurecía y siempre cuando estaba al aire libre. A ella le gustaban las marismas y los bosques. Era una criatura del mundo natural. Era el movimiento entre las hojas cuando no soplaba el viento. Lo protegía, tanto por sí misma como, pensaba Parker, como por su hermanastra, Sam. Sam no era lo que él había creído. Era su hija y algo más. Y Parker sospechaba que ella sí lo sabía. Lo había visto en sus ojos. Están escuchando, papá. Hasta que llegara el momento, ella tenía que permanecer oculta. Siempre están escuchando. Nadie podía saber que era un ser extraordinario porque ese conocimiento los pondría en peligro. Nos escucharán y vendrán.